Hola a todos, niños y niñas. Eh, Quería antes de iniciar este video para continuar este proceso de aprender de una forma muy profunda todo lo que tiene que ver con el encantamiento del sueño, decirles que tal vez esa parte que hablamos de la célula en el video anterior, pues es algo que va a cobrar más sentido haberlo estudiado o va a tener una dimensión más profunda haberlo entendido cuando vayamos a hablar sobre la plantilla de la épica solar, que es una forma de hacer una autoevaluación mientras hacemos el recorrido de aprendizaje, ¿sí? Lo de la plantilla de la épica solar yo lo tenía en esta entrega, pero yo lo pasé porque me gustaría más que hagamos eso justo antes de comenzar a estudiar los sellos, porque que tengamos más reciente ese video para que si podamos empezar a hacer, a medida que vamos estudiando sello por sello, tono por tono, comencemos a hacer la autoevaluación, ¿sí? De todas maneras, lo que quedó como flojo para terminar de concretar la idea que estábamos hablando sobre la célula es lo siguiente. La célula tiene un núcleo, la célula está rodeada de este medio acuoso que es el citoplasma y en la parte externa tiene su membrana, que es donde se produce toda la carga eléctrica de la célula y que es una membrana que además protege lo que entre y lo que sale o determina lo que entra y lo que sale de la célula, ¿sí? La célula como tal, en su forma de estar organizada, es la forma en la que vamos a construir la plantilla de la épica solar, ¿sí? Porque mencionándola solamente por ahora, en el centro de la plantilla de la épica solar vamos a tener las 13 leyes cósmicas, porque ese es el núcleo que soporta, sustenta todo lo que vamos a vivir, ¿sí? En el citoplasma vamos a tener los sellos solares, porque en el citoplasma es donde se producen todos los procesos y los movimientos necesarios al interior de la célula, ¿sí? Con una excepción de dos sellos que vamos a ubicarlos sobre la membrana de la célula. El Sol, porque el Sol es la carga eléctrica del sistema, ¿sí? Lo vamos a poner en la periferia. Y la enlazadora de mundos, porque la enlazadora de mundos es la que nos da, es la membrana que protege el ciclo. El ciclo durará lo que la enlazadora de mundos determine que es necesario porque el aprendizaje ya se realizó. Entonces, la parte externa estará en el glifo del Sol y la enlazadora de mundos. En la parte interna en el citoplasma, estarán los otros 18 sellos solares y el núcleo de esa célula serán nuestras 13 leyes cósmicas. Sí, para eso estábamos viendo eso y además para que fuéramos enfatizando el hecho de la estructura biológica de la información. ¿Sí? Ahora voy a avanzar porque es importante para, digamos, terminar de concretar lo que hemos visto en el video anterior y entender la importancia biológica de todo este tema y cómo se relaciona con la plantilla del Solkin, ¿sí? Vamos a volver a hablar de esa estructura biológica del Solkin subdividida en las 4 estaciones galácticas. Esta parte va a ser rápida, van a ver. Sí, porque es como la conclusión de lo anterior. Entonces, volvemos a mirar nuestro Solkin, ¿sí? Al interior del Solkin, entonces, nosotros aquí tenemos los números de los sellos y de este lado tenemos los números de las ondas, ¿sí? Las 5 primeras ondas constituyen la primera estación galáctica, que es la estación galáctica del otoño, ¿sí? Entonces, estas 5 ondas, dragón, mago, mano, sol y caminante del cielo, inicia en rojo, termina en rojo, por eso el otoño es rojo, son mi estación galáctica del otoño. Y este es el número de los sellos, ¿sí? De cada una de esas estaciones, ¿sí? Lo hacemos para recalcar que el único que coincide el número de la onda con el número del sello en la misma fila es el dragón, ¿sí? Marcamos los siguientes 5 ondas encantadas, que son la enlazadora de mundos, la tormenta, el humano, la serpiente del espejo. Inicia en blanco, termina en sello blanco, en onda encantada blanca, perdón. Esta es la estación galáctica del invierno y abarca esta zona que resaltamos acá del Solkin, ¿sí?
Vuelvo y colocamos aquí el número de los sellos, no de las ondas, sino el número de los sellos, y nos damos cuenta que la única que coincide es la enlazadora de mundos, ¿sí? Continuamos a las siguientes 5 ondas encantadas, que son el mono, la semilla, la tierra, el perro y la noche, que ellas son, inician en azul, terminan en azul, marcan la estación galáctica de la primavera, que es esta zona azul que mostramos aquí en, como ARN mensajero al interior de la plantilla del Solkin, y ponemos aquí la numeración de los sellos y nos damos cuenta que el único que vuelve y se repite igual es el 11, que es el que da inicio a la estación galáctica, que es el mono, ¿sí? Los demás son diferentes. Vamos a la última, que arranca en una estación, en una onda encantada amarilla, que es el guerrero, continuamos a la luna, el viento del águila y termina en una onda encantada amarilla, que es la estrella, y esa es la estación galáctica del verano, que está acompañada de la energía amarilla, y es este sector del Solkin, ¿sí? Ahora miremos algo. Si colocamos nuevamente el número de los sellos acá al frente, nos damos cuenta que el único que coincide es el guerrero, que es el que da inicio a la estación galáctica del verano. Por eso este lo hemos remarcado como el sello 1 más 64, el kin 1 más 64 kines son ese ARN mensajero de la estación galáctica, ¿sí? Desde el punto de proceso evolutivo, esta primera parte es la contracción, es la evolución, el momento de comprender, ¿sí? Para luego llegar a un proceso de expansión, ¿sí? Hacer una pausa en la mitad del Solkin y luego llegar a hacer un proceso de expansión, ¿sí? Y lo que nos damos cuenta, espérese que esto pasó todo seguido, pues de esto ya hablamos, lo que nos damos cuenta es que cada estación galáctica inicia en ese sello que coincide en número con la onda encantada que da inicio a la estación galáctica, ¿sí? Entonces, la primera estación galáctica es la que da nacimiento a la forma. O sea, establece una forma más clara, es el ARN mensajero que trabaja la estructura. La segunda estación galáctica que inicia en la enlazadora de mundos, donde coincide el número de sello con número de onda encantada, es la que nos invita, como la enlazadora de mundos da el espacio, el marco al ciclo, la membrana de la célula, ¿sí? Entonces, ella es la que nos invita a reconocer ese espacio creado, a andarlo todo y a reconocerlo como nuestro. La tercera onda encantada que da inicio, que vamos a mirar, que es el mono, que coincide con la posición del sello del mono, que da inicio a la estación galáctica de la primavera. Ella lo que nos está diciendo es que ahí se inicia la transformación creativa de ese espacio, ¿sí? Y la última estación galáctica, que es la del verano, ¿sí? Es a través, iniciando en ese glifo fundamental que es el guerrero magnético amarillo, es el que inicia ese proceso de comprensión que trasciende el mensaje en un cambio en el ADN, ¿sí? Y entonces yo remarqué los kines que dan inicio a cada ciclo, uno acá, otro acá, otro acá y otro acá, y miramos que esto va marcando esta línea. Esto mismo lo podríamos observar de la siguiente forma. Si yo trazo aquí los sellos en orden por célula, el 1, el 2, el 3 y 4, dragón, viento, noche, semilla, que es la célula 1, que es la entrada a informar. Si marco nuevamente el siguiente ciclo, que es el sello 5, 6, 7 y 8, que son la serpiente, la enlazadora del mundo en la mano y la estrella, esa es la célula número 2, que es el almacén, recordar. Si marco la siguiente, ¿sí? Célula, tengo los sellos 9, 10, 11 y 12, que son la luna, el perro, el mono y el humano. Esa es la célula del proceso cuya función es formular. Si marco la siguiente fila de 4 sellos, que son el 13, 14, 15 y 16, que son el caminante, el cielo, el mago, el águila y el guerrero, esa es la célula número 4, que es la salida a expresar. Esta es la primera parte del proceso evolutivo, porque es esa matriz 4x4 que define todas las realidades posibles de experimentar en esa matriz de tercera dimensión. Esta le da forma a todas las realidades posibles, ¿sí? Y ella tiene ese mismo eje central, la diagonal central, nuevamente está conformada por los glifos del dragón, la enlazadora de mundos, el mono y el guerrero. Esos 4 glifos que son la familia cardinal, que cumple la función de transmitir la familia
polar recibe el mensaje, la familia cardinal transmite el mensaje al corazón para que sea transducido. Entonces, estamos remarcando esa línea porque es a través de ellos que se transmite el mensaje al corazón. Ellas son el eje central del recorrido por el Solkin porque están transmitiendo el mensaje al corazón humano para impactarlo y abrirlo y producir un cambio en la forma condicionada de amor de tercera dimensión que cada uno de nosotros está experimentando. Sí. Y por último, en la última célula, que son los sellos 17, 18, 19 y 20, tierra, espejo, tormenta y sol, experimentamos la célula número 5, que es la matriz, cuya función es autorregular. Ya conocemos bien la forma y ahora en esta matriz 1x4 nos va a enseñar cómo podemos vivir al interior de esa matriz del mundo materialista sin dejarnos absorber por ella, sin dejarnos alienar por ella, sin dejar que esa forma se convierta en una zona de confort, sino que a partir de ella, ya en la matriz 5x4, estemos generando un movimiento permanente. Esa matriz 5x4 es donde nosotros comenzamos a ser conscientes, asumimos esa vida que nosotros hemos creado al interior de esa matriz del materialismo, ese sueño en el que estamos inmersos, lo asumimos como un sueño creado por nosotros, ¿sí? Pero tomamos la decisión de quedarnos viviendo en ella porque hemos descubierto que para lograr transformarla lo tenemos que hacer desde su núcleo, desde su esencia, ¿sí? Para convertirnos en agentes de su transformación genética, ¿sí? Volvamos a mirar algo entonces, recordando que cuando mirábamos los nucleótidos y los aminoácidos, en general todos estaban construidos con base en hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Eran los cuatro componentes fundamentales de los aminoácidos y los nucleótidos, ¿sí? Y si volvemos a mirar esta matriz, ¿sí? Para tenerla ahí presente, recordamos entonces que la primera estación galáctica, que es el otoño, inicia aquí, en ese kin central que es el dragón magnético rojo, y culmina aquí en la serpiente cósmica roja. Esta es la estación galáctica del otoño. Inicia aquí, culmina acá. Y resulta que el hidrógeno, que recuerden que el hidrógeno era varias cosas que es importante mencionar. El hidrógeno era el elemento que construía los puentes de enlace entre las dos cadenas de ADN. ¿Sí? El hidrógeno es el que nos conecta con la historia de la génesis evolutiva, establece el enlace entre este recorrido del Solkin y el anterior a ese y el anterior a ese. ¿Sí? El hidrógeno es el elemento número uno y es de peso atómico número uno. ¿Sí? Y el hidrógeno como elemento es el combustible que le da dirección a la energía, que le da impulso, dirección a la energía. El combustible que le da impulso y dirección a la energía del proceso evolutivo humano es esa conexión, ese enlace que siempre tenemos con el linaje, con la génesis humana, cuando hemos descubierto que formamos parte de una cadena evolutiva. No una cadena en el sentido de algo a lo que estoy atado, sino a algo que es una sucesión de eventos que van creando un proceso evolutivo, ¿sí? En este caso, el número del elemento y el peso atómico del elemento es el número del sello del dragón magnético, que es el que le da inicio a la estación galáctica del otoño, ¿sí? Y por eso es que es tan importante ese hidrógeno ahí, y de eso nos está hablando, ¿sí? Hablamos del primer elemento, vámonos para la segunda estación galáctica. Ah, bueno, si miramos entre el número del elemento y el peso atómico del elemento, obtenemos el doble 1, ¿sí? El doble 1, desde la numerología, es algo que nos pide monitorear cuidadosamente lo que pensamos,
y que nos aseguremos de pensar, como estamos iniciando el Solking, que nos aseguremos de, durante este tránsito, pensar solamente aquello que realmente deseamos, en lugar de lo que no deseamos, ¿sí? Porque esta secuencia es el signo de que hay un portal en este inicio del sol, que hay un portal de oportunidades abriéndose, desplegándose, ¿sí? En donde mis pensamientos se van a manifestar a velocidades récord en el mundo físico, ¿sí? Y miren todas las conexiones que acabamos de hacer para hablar de esa estación galáctica el otoño, iniciando en el dragón y conectado a ese elemento de la tabla periódica que es el hidrógeno, que es uno de los elementos fundamentales para construir los aminoácidos y los nucleótidos que construyen los 64 códigos del ADN. ¿Sí? Si nos vamos a la siguiente estación, recordemos que da inicio en la enlazadora de mundos magnética blanca, ¿sí? Y la llamamos la estación galáctica del invierno, ¿sí? Esa estación galáctica del invierno culmina acá, en el perro cósmico blanco, ¿sí? Esa enlazadora de mundos magnética blanca está ligada intrínsecamente al carbono. Recuerden que el carbono es el dador de vida, la enlazadora de mundos tiene el poder de la muerte. ¿Sabe cuando un ciclo nace, cuando un ciclo muere? Es el que da vida, por eso está conectada al carbono. El carbono es el elemento 6 y su peso atómico es 12. Entonces, el número del elemento es el mismo número del sello de la enlazadora de mundos que da inicio a esa estación galáctica del invierno. ¿Sí? El carbono como tal, como elemento, es el elemento químico que lo vimos en el video anterior, que realmente hace posible la existencia de la vida, ¿sí? Porque es a través de él que se enlazan todos los demás elementos de la tabla periódica para dar formas a la vida, ¿sí? Y la enlazadora de mundos es la que habla de los ciclos de la vida. Ese peso atómico de 12, que es el doble 6, nos está diciendo desde la numerología que es necesario enfocar nuestros pensamientos. Una vez creado lo que pensamos, lo manifestamos en lo físico, ahora vamos a enfocar nuestros pensamientos en eso material que hemos creado para poder reconocer con mucha claridad cómo lo hemos creado, ¿sí? Cómo son esos ciclos que nosotros estamos viviendo en la Tierra. No basta con reconocer y asumir que yo lo creé. Ahora vamos a observar, a centrarnos en eso, en esa experiencia física material creada para descubrir cómo llegamos ahí, qué decisiones tomamos para llegar ahí. Si continuamos a la estación galáctica siguiente, que es la estación galáctica de la primavera, iniciamos en el mono magnético azul, que es este Kin, y esa estación galáctica que es de orden azul, emocional, como raza azul, transformadora, culmina en este 1595 que es el águila cósmica azul, ¿sí? La estación galáctica de la primavera está conectada al elemento de la tabla periódica del nitrógeno. Entonces ya hemos hablado de 3 elementos que componen los nucleótidos y los aminoácidos, ¿sí? Ese elemento es el elemento número 7 y es el peso atómico número 14. Pero nuestro mono es el sello número 11. ¿Cómo está relacionado? Resulta que el número del elemento es el número de la columna central del Solkin, esta es la columna 7, donde inicia la estación galáctica de la primavera, donde está situado el mono magnético azul, que es el glifo número 131. Esto es lo que yo llamo línea espejo, y el 131 es un número en espejo, ¿sí? Y el 11, que es el mono, es un número en espejo, ¿sí? Y nos conecta con el séptimo chakra, que es el número del elemento de la tabla periódica del nitrógeno, es el número del nitrógeno, ¿sí? Y que además nos conecta a esa columna, el tono resonante, que es el que va en la columna 7, es el tono número 7, nos conecta con el animal de poder del mono. Entonces hay muchas formas en las que nos conecta realmente con ese glifo del mono magnético azul, ¿sí? Que da inicio a la estación galáctica de la primavera, ¿sí? El nitrógeno
su función o la clave para su función es realizar la regulación celular. Recuerden que el azul es el color de la transformación, el mono es el que nos invita a realizar la alquimia, la magia real, que es la alquimia de la transformación, ¿sí? Y el nitrógeno nos da las claves de cómo vivimos ese proceso de transformación, comienza a darnos las claves de cuando estamos viviendo el proceso de transformación, cómo regulamos esas funciones celulares para no acelerarnos, para hacerlo a nuestro ritmo, para conectarnos con ese ritmo que va con nosotros mismos, ¿sí? Este doble 7, ¿sí? Porque es el peso atómico 14, que es un doble 7, ¿sí? Nos habla desde la numerología de que los ángeles nos están aplaudiendo para motivarnos a iniciar ese camino de retorno al cielo. Y recuerden que eso es lo que hacemos en la segunda mitad del Solkin. Ya hemos reconocido acá de dónde partimos, aquí cuál recorrimos todos los espacios de esa realidad creada y aquí vamos a iniciar el proceso de transformación, que es un proceso que nos lleva por un camino para transformar ese ADN y retornar al cielo, ¿sí? Nuestras creaciones, nuevas creaciones se están haciendo realidad. Y si reconocemos la verdad de lo que ellas nos están mostrando, vamos a poder esperar que sucedan esos milagros, que son los procesos de transformación, ¿sí? Eso es desde la numerología. Siguiendo, la próxima estación galáctica inicia en este 1596, que es el guerrero magnético amarillo, ¿sí? Y culmina, la estación galáctica del verano culmina en el sol cósmico amarillo, que es el último kin del Solkin, ¿sí? Resulta que el oxígeno es el elemento número 8 y su peso atómico es 16. El número del peso atómico del elemento del oxígeno es el mismo número del sello del guerrero que da inicio a la estación galáctica del verano, ¿sí? Ahí están conectados. El oxígeno es el que nos habla, el que fomenta la respiración celular y la producción de energía. Y eso es lo que hace el sol, el guerrero. El guerrero es ese guerrero interior es el impulso inteligente que sabe producir energía a través de la respiración para generar definitivamente las transformaciones a nivel celular que impactan el ADN, ¿sí? Desde la numerología, ese doble 8 nos dice o nos cuenta que hay una fase de nuestra vida, porque esa es la culminación del Solkin, nos está hablando de una fase de nuestra vida que está por terminar, ¿sí? Y esta señal aparece para darnos el tiempo de preparación necesario para iniciar un nuevo camino. El final del Solkin es a la vez un aviso del inicio de un nuevo proceso a través del próximo ciclo del Solkin, ¿sí? Por último, hablemos un poco de este kin que está en la otra esquina para terminar de trazar esta línea que es la columna vertebral del Solkin, ¿sí? Ese es el kin número 260, que es el 13 veces 20. 20 es el glifo del Sol, ¿sí? Y ahí está el calcio, es el elemento número 20 cuyo peso atómico es el doble, 40, ¿sí? Y el calcio es el elemento fundamental para la estructura ósea y dental, ¿sí? Él nos está hablando de que realmente ese sol cósmico amarillo es la esencia, es la estructura fundamental que nosotros estamos buscando alcanzar a través de procesos consecutivos de seguir el Solkin para llegar a la iluminación, que es el cambio, la transformación de la genética de nuestro ADN. El doble 20 en numerología nos habla o nos anuncia la necesidad de vivir ciclos repetitivos para integrar la información, para ir integrando cada vez más información nueva en cada recorrido. Ese doble 20 nos está diciendo desde el principio del Solkin, es algo que vamos a repetir muchas veces, porque cada vez vamos a adquirir nueva información. No nos deberíamos cansar, cada vez aprendemos algo más, ¿sí? Y así
trazamos ya esta línea completa, que es la línea o columna que marca la columna vertebral del Solkin, ¿sí? Que está conectada a través de estos 4 elementos de la tabla periódica que construyen los nucleótidos que combinados de a 3 dan vida a los aminoácidos, ¿sí? Recuerden que los nucleótidos están construidos con base en hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, que son la adenina, la guanina, la citosina, la tiamina, me falta uno, pero no importa, ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? Y ellos son la base a través del movimiento de las estaciones galácticas, a través del dragón magnético rojo, la enlazadora de mundos magnética blanca, el mono magnético azul, el guerrero magnético amarillo, culminando en el sol cósmico amarillo que nos conecta al calcio como elemento que da la estructura y que en ese doble 20 nos recuerda que ese ciclo de trasegar por esa estructura, por los caminos de esa estructura del Solkin, lo vamos a vivir varias veces para poder adquirir más información en cada recorrido, ¿sí? Y ahí culminamos la tercera entrega, ¿sí? Este video también lo vamos a seguir o lo vamos a conversar en la reunión que está programada para realizarse ay, otra vez se me olvida. Es que son muchos videos, qué pena con ustedes. Deme un segundo. Era la reunión del 28 de septiembre, domingo 28 de septiembre a las 7 a.m. ¿Sí? A través de Google Meet, 7 a.m. hora de Colombia. Solo denme un segundo, me aseguro. Lo vamos a ver, vamos a estudiarlo justo con el video anterior. Sí, correcto. Entonces, el domingo 28 de septiembre, junto con el video anterior, a las 7 a.m. hora de Colombia, vamos a conversar sobre este video y el anterior. Un abrazo para todos y un muy feliz día.